permitir. Bueno, ahí estamos en directo. Vamos a ver cómo sale el audio. Espero que salga todo bien. Estuve arreglando un poco. Bien. Hoy vamos a trabajar con el tema de las proyecciones. No sé si se acuerdan, como hace varios días que no estamos con este tema. Puede ser que nos hayamos olvidado un poco. Pero bueno, lo que vamos a trabajar hoy es el tema de las proyecciones, de la responsabilidad, que fue el tema donde habíamos dejado la vez anterior, ¿no? Y el tema este de la proyección, si es que quiero salir de esto de proyectar fuera lo que pasa dentro, para poder sanar, decíamos que teníamos que asumir la responsabilidad. Habíamos explicado mucho la vez anterior de lo que era ser responsable. Es que hay que traer todo para adentro, ¿no? Todo lo que pasa a uno mismo. Si yo sigo echando la culpa afuera, que es lo que hacemos normalmente, ¿no? Es que nunca voy a tomar conciencia de que el único que existo soy yo. Solo existo yo. Esto parece medio loco, porque vemos muchas personas. ¿Cómo que existo yo solamente? Bueno, para el inconsciente solo existo yo. Si yo sigo echando la culpa afuera, a mi pareja, a mis hijos, a mi jefe, a mis amigos, al gobierno, a la sociedad, al destino, a Dios, nunca mi vida va a cambiar, ni siquiera una pizca. Me voy a encontrar cada día siendo más dependiente de los demás. Me voy a encontrar cada día estando más resentida, más separada de lo que es la vida. Pongo la atención en lo que no es, ¿no? Y entonces lo que no es justamente crece. Vamos a imaginar que he perdido las llaves en la cocina y las busco en el salón. No hay muchas posibilidades de encontrarlas porque yo las perdí en la cocina. Pero si yo busco en mí, el encuentro está asegurado y la solución también. Echar fuera los balones, patear la pelota fuera, es desperdiciar energía, es estancamiento, es muerte. Así que seguir con la pelotera nos lleva a más peloteras. ¿Qué alternativa tenemos a todo esto? ¿Se puede cambiar todo esto? Bueno, hay un ejercicio que es tomar la lista, esa que ya veníamos haciendo, y escribir una alternativa al lado de cada ocasión en las cuales la culpa ha decidido por mí. Una forma distinta de actuación, ¿no? O sea, si yo ante la culpa decidió por mí en esa situación, pensar otra alternativa para esa misma situación cuando se repita. Entonces mi mente lo va a registrar y la próxima vez puede ser que me sorprenda con una reacción nueva, porque yo tomé conciencia. Una respuesta nueva renueva, transforma, cada vez que yo doy una nueva respuesta. Nosotros tenemos un vicio tan grande ya en echar la culpa afuera, que para encontrar el origen de esta catastrófica costumbre, vamos a tener que remontarnos al pasado. Recordemos que para cuando éramos niños, nuestros padres eran para nosotros dioses. Los colocábamos en un altar, hasta que llegaba la adolescencia, en donde se caían del altar y todos los valores cambiaban. Los padres se estrellan, se caen del altar, se estrellan, ¿no? Y el adolescente no consigue rescatar casi nada. Necesita que sea así, porque el adolescente tiene que crear su propia personalidad. Pero resulta que la historia no acaba ahí, la historia de nuestra adolescencia no termina ahí. Los adultos siguen poniendo a otros adultos en un altar, olvidando que son personas que tienen sus grabaciones también, sus memorias, sus obsesiones, y que esos adultos pueden fallar en cualquier momento,
Y no es que van a fallar porque sean malos, sino porque, como cualquier mortal, están sujetos a los impulsos de su inconsciente. ¿Bien? Por eso es que van a fallar. No van a fallar porque sean malos. Entonces, empezamos a colocar en el altar, ya sacamos a nuestros padres que se cayeron del altar, y empezamos a poner a artistas, cantantes, ¿no? A un líder político, bueno, algún ideal. También se nos van a caer, justamente. Y la frustración resultante tendremos que echarla fuera, ¿no? Colocándole este San Benito a alguien fuera de nosotros. Entonces pasamos nuestra decepción y nuestra rabia disfrazadas de lavadora. ¿Se acuerdan que vendíamos la lavadora a otro? Es un toma y daca inacabable de tirar las energías que me molestan, las que no, de las cuales no me quiero responsabilizar, y ahí va y viene la cosa. Esto lo hacemos todos, no es que lo hace una persona en especial, sino que todas las personas tienen este problema. Es el tan conocido asunto de la cruz, ¿no? Esto de la cruz que cargó Jesús es un símbolo que lo único que expresa es que, bueno, que venimos aquí a sacrificarnos y a cargar una cruz. Fíjense en que la cruz tiene dos líneas cruzadas, no sé si se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque justamente representa estas dos energías, la masculina que une el cielo y la tierra, y la femenina que sigue la línea del horizonte. O sea, esta sería la masculina que une el cielo y la tierra, y la femenina sigue la línea del horizonte, por eso está horizontal. Y las dos se cruzan en un punto. En este punto está nuestro verdadero ser. Ese es el que representa la unidad, la unión de las dos energías. Este centro desde el cual las líneas pueden expandirse eternamente, sin límites de ningún tipo. Una expansión sin fin, sin perder nunca su centro. Nuestro gran problema es que nosotros no estamos centrados. Entonces, el símbolo de la cruz es el símbolo perfecto, podríamos decir. También representa el símbolo de la cruz los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones, los 4 elementos de la naturaleza. No hemos podido aguantar algo que hable tan poderoso y directamente con nuestro inconsciente como el símbolo de la cruz. Ya en Egipto, la cruz era usada para crucificar. La vida fue sustituida por la tortura. Y esto seguimos haciéndolo hasta hoy. En lugar de tomar responsabilidad por la energía que nosotros mismos emanamos, por los pensamientos que emitimos, crucificamos a los demás. Los responsabilizamos por nuestras desgracias. Colocamos a un hombre en la cruz, hace mucho tiempo, un hombre torturado, mal comprendido, ¿no? Porque hablaba de amor. Y este símbolo lo hemos colocado sobre los altares para que nuestro inconsciente se entere bien de lo sublime que es sufrir, torturarse, aguantar pacientemente la insensatez del ser humano. Fíjense en que nosotros, esto de aceptar o decir sí, nos cuesta tanto que lo cambiamos porque nos parece más fácil decir, bueno, aguanto. ¿Bien? Bien. Funcionamos olvidando que el inconsciente está con nosotros viviendo cada momento y registrándolo todo. O sea, me olvido del inconsciente a cada instante. Y nos asombramos después de nuestras reacciones viscerales. Entonces vamos a ver, mediante otro ejercicio,
si yo me puedo dar cuenta de cuál es mi vicio particular. Cada vez que nosotros pasamos la culpa adelante, estamos invadiendo el campo de alguien y depositándole algo que nosotros no queremos al otro, ¿no? O sea, proyectando. Es muy importante estar atentos a este juego, porque este juego ocurre sin parar, todo el tiempo, el juego de la proyección. El otro te pasa tu culpa disfrazada de 1000 máscaras que yo me trago y comienzo a sentirme mal. La vuelvo a pasar adelante y comienza otra vez, ¿no? Toma y daca interminable. Siempre que veo a alguien agresivo, culpabilizándome, puedo tener por seguridad que por dentro a ese le quema la brasa de la culpa. Si yo estoy atento, voy a poder escapar de ese vicio que desgasta, tanto en una dirección como en la otra, o sea, proyectando culpa o tomando la culpa de otro que no me corresponde, ¿no? Para poder ver por qué nos cuesta tanto desprendernos de este extraño y arraigado vicio de culpar a los demás, no hay más remedio que hablar de la cara opuesta, que es la omnipotencia. Este es un tema un poco difícil porque, una vez más, una fina línea separa la omnipotencia del poder personal. Esto de tener poder a ir al otro extremo, que es creerme omnipotente, hay una fina línea que lo separa, ¿no? Y nos confundimos una cosa con la otra. Recordemos que cuando éramos niños no conocíamos la separación. Vivíamos en un estado de unidad. No nos sentíamos separados. Todo lo que ocurría, sabíamos que éramos nosotros los que los provocábamos, como si nosotros fuéramos un Dios omnipotente. Tardamos en darnos cuenta de que los cambios que percibimos en el mundo son independientes de nuestra acción, y a medida que vamos aprendiendo cómo manejarnos en el mundo de la separación, vamos perdiendo nuestra omnipotencia. Sin embargo, las partes nuestras que se quedan paradas psíquicamente en el tiempo, en los acontecimientos de alto nivel energético traumático que nos han tocado vivir, no crecen, quedan estancadas, esperando ser rescatadas. Estas partes que quedaron estancadas, esas partes siguen creyéndose que son omnipotentes. Según el tipo de memorias o de grabaciones, este péndulo de la omnipotencia se va a inclinar hacia un extremo o hacia el otro, con estos nombres conocidos en el mundo de éxito, fracaso. Éxito, fracaso. Cuando alguien se maneja bien en el mundo, la parte que se quedó presa, allá estancada, ¿no?, en la omnipotencia infantil, hace que esa persona se cree un semidios, y lo cree tanto que lo materializa. Mientras no se le derrumbe, ¿no?, el antivicio, va a seguir disfrutando de su poder, de su dinero, de sus influencias. Peor la va a tener el que es fracasado, ¿no?, porque vive en el otro lado del péndulo. Este sentimiento de fracaso que sufrimos diariamente hace que inconscientemente nos agarremos con todas las fuerzas a la última sensación que tuvimos alguna vez de poder, cuando creíamos que yo era el que lo hacía todo. ¿Se acuerdan que la energía no admite vacíos? El vacío de autoestima, por eso todos tenemos la autoestima baja, todo el mundo, la mayor parte tiene la autoestima baja. Ese vacío de autoestima se tiene que rellenar con lo que hay disponible en nuestro repertorio psíquico, aunque pertenezca a nuestra primera infancia. Por eso tenemos estas actitudes infantiles en la vida. Desgraciadamente, el recuerdo de poder, este recuerdo viene teñido del mal concepto que uno tiene de uno mismo. Ser tan poderoso como para provocar todo me iguala a Dios, pero también me iguala a lo opuesto a Dios, podríamos llamarle el diablo.
entonces nos sentimos responsables de todo lo malo también que ocurre en el mundo, no solo de todo lo bueno. Fíjense en qué encrucijada. Estoy en mi casa, en paz, lo más tranquilo, pero resulta que yo estoy pensando que en el mundo hay gente que muere en la guerra, niños que mueren de hambre, y yo me siento responsable. A nivel inconsciente estamos hablando, ¿no? Por muy irracional, por más que esto parezca absurdo, no consigo liberarme de esta sensación de culpa. Y a pesar del sufrimiento que produce la culpa, no puedo impedir que ese imán energético causado por el vacío de mí mismo se llene con este poder equivocado. Por eso continuamente nos sentimos culpables. Este volver atrás para llenar un vacío es un mecanismo psíquico muy común en todos nosotros. Si no estamos vibrando con lo que vivimos hoy, o sea, con el presente, con este instante, si no estamos amando, entonces nuestro psiquismo vuelve al pasado, vuelve hacia atrás y empieza a arrastrar algo que pueda llenar esa falta. Entonces tratamos de revivir experiencias del pasado y buscamos nuestros lugares de infancia o donde hubo algo vital y nos sentimos resignados con esto. Parece un status quo aceptable, porque el vacío se ha llenado de algo. Entonces, como siento que me llené de algo, aunque sea de algo, una memoria del pasado, no me siento muerto. Pero en realidad lo único que estoy haciendo es repasando una vieja película una y otra vez. O sea, caí en lo que se llama resignación. Bueno, hay que aguantar. ¿Bien? No estamos siguiendo la ola expansiva de energía vital que está siempre presente buscando renovarse. A veces este vacío también suele llenarse con comida, con ir de compras, con cualquier sustituto que tenga una cualidad parecida de estar vivo. Ocurre lo contrario con la culpa. Si yo me siento culpable, inmediatamente trato de echar la culpa a otra cosa. A los padres, al país, a la casa, a la crisis económica, al gobierno. Y también a mí mismo me la he hecho. Y también a Dios, que nos dio este destino así, este mundo, y que nos hizo así. Entonces, si me quiero preparar para lo que va a venir a continuación, porque ahora viene, quizás hoy sea el último encuentro vamos a ver, capaz que no, pero creo que sí. Vamos a hablar, ¿no?, de las formas en cómo nosotros llenamos este vacío continuamente. Fíjense en que Ho'oponopono habla del estado cero, que es un estado justamente de vacío, pero es un estado de un vacío diferente al que vamos a hablar ahora. El estado de vacío que se refiere el Ho'oponopono es estado cero, es el estado donde no hay memorias. Nosotros justamente ahora vamos a ver de qué formas nosotros, cada vez que nos sentimos vacíos, que nos falta algo, o sea, cómo poder liberarnos de este sentimiento de estar carentes, ¿no? Para poder trabajar con esta última parte, estaría bueno, ¿no?, hacer otra lista en un papel, con una lapicera, acuérdense en lo que dijimos la otra vez, de lo importante que es escribir, con todo aquello de lo cual yo me siento culpable. No importa, pongo todo, aunque la lista sea muy larga, no interesa. Ahí por ahí pueden poner, hacer una lista de todas las cosas que me siento culpable. Y la dejo por ahí para después tranquilo, cuando terminemos el directo, me pongo a escribirla. Entonces, este asunto de la omnipotencia, del creerme como Dios, más que Dios, haber sacado el puesto a Dios, haber destronado a Dios, se llama ego. Ego, G de gato, O, 3 letras, ego.
Esa parte es la parte nuestra que quiere suplantar a Dios. Quiere que las cosas se hagan a su manera. Por eso nos gusta tanto esa canción de, ¿cómo se llama? Frank Sinatra, A mi manera. Y se enorgullece de sus acciones. Dice, esto lo hice yo. Y no acepta el gran guión con mayúsculas que está escrito por el todo. Acá tenemos una dificultad que se confunde mucho, que lo dije hace un rato, que es la confundir aceptación con resignación. Muchas personas creen que aceptar el gran guión es resignarse, o sea, tirar la toalla. Es meterse en la cama, no mover un solo dedo y bueno, que se venga todo encima. Pero no es así la cosa. Es por mediación nuestra por lo que ciertas cosas se mueven en este mundo, porque en algún punto nosotros somos los hacedores, y ahora lo vamos a aclarar, porque vieron que todos entendemos que no somos el hacedor, o sea que ¿cómo? Si hay un guión que me dije todo, entonces yo ¿qué parte tengo? ¿Cómo? ¿Soy el hacedor o no soy el hacedor? Bien. Entonces, esto es lo que nos hace creer que somos los autores nosotros. Es muy distinta la cabeza que piensa de la mano que ejecuta. Nosotros somos la mano que ejecuta. La cabeza que piensa es nuestra, pero no es nuestra. Como los pollitos en una granja, saben que tienen que comer maíz, que hay otros muchos pollitos, saben que es de noche y que es de día, pero el pollito no se puede imaginar el inmenso tinglado que existe detrás de todo lo que percibe, porque el pollito está enfocado en comer su maicito. Bien. Si el dueño de la granja resuelve un día no darle más granos de maíz o los cambia de sitio, la vida de los pollitos se va a trastocar y los pollitos no van a saber ni siquiera por qué. Aceptar es bajar la cabeza ante aquello que viene de una fuente más grande que yo. Una es personal. Digo, la vida que me ha tocado, el cuerpo que me ha tocado, la familia que me ha tocado, el país. Bueno, las grabaciones o memorias que tuve que vivir y retener. El destino. Bien. La parte que nos ha tocado en el gran guión. Escribámoslo con mayúscula. Es la lección personal que vinimos a aprender a esta vida. Es un guión escrito solo para ti, la película de tu vida. Esta película está interrelacionada con el gran guión. O sea, mi película es parte de la gran película. Es como si yo dijera que el gran guión es una alfombra. Todos conocen una alfombra tejida, ¿no? Bien, que tiene muchos nudos, la alfombra. Y yo soy uno de esos nudos. ¿Bien? Si ese nudo está bien atado a la alfombra, bien. Pero a veces el nudo quiere andar suelto. No hay alfombra. El ego es justamente ese nudo que quiere separarse de la alfombra y construir por sí mismo algo suyo, personal, separado. Ese nudo por sí solo nunca va a llegar a ser alfombra, siempre va a ser nudo. Queramos o no, todos formamos parte del todo. Y ahí viene el gran kit de la espiritualidad de hoy en día, que queremos practicar la espiritualidad para mí solo. Bien. A todos nos ha tocado un determinado papel, aunque no nos guste, ese que nos ha tocado. Y mientras yo no acepte ese papel, la vida mía va a ser la de un nudo, queriendo ser alfombra.
esa va a ser mi vida. Soy un nudo queriendo ser alfombra. Resulta que hay un libro sagrado en el cual está un tal Arjuna que tiene que hacer la guerra y no quiere. No quiere matar a nadie Arjuna. Pero Krishna le dice que el juego ya está armado y que ese es el papel que le ha tocado a Arjuna, hacer la guerra. No hay nada más elevado que un guerrero que lucha en una guerra justa, le dice. Si no lo hace, o sea, si él no juega su papel, lo va a hacer otro. El juego va a ocurrir de todos modos. Y no es casual que le haya tocado este encargo. Es el hacedor de esta secuencia del gran guión. Y si se niega a cumplir con su cometido, el juego va a seguir igual. Pero en su historia personal quedará pendiente esa experiencia que no quiso hacer, sin la cual su camino va a quedar atascado, o sea, si no vive esa experiencia. Por eso fíjense en que cuando hablamos del soltar, muchas personas no lo entienden, lo que es soltar. Se piensan que es repetir suelto y confío, o escuchar audios, y así entonces me va a grabar. No, es que no es así. Es que por eso tengo que estar atento. ¿Se acuerdan que comenzamos esto con la atención, no? Bien. ¿Cuál es mi papel? Si yo no desempeño mi papel, no vivo la experiencia, o sea, me niego a vivir la experiencia, es que eso va a quedar pendiente. Por eso después se transforman en situaciones pendientes. Y por eso me siento atascado. El gran guión no se equivoca jamás. Bien. Porque la energía no se equivoca jamás. Y la energía es la que escribe este gran guión. Y es la que ejecuta los episodios. ¿Quién se encuentra con quién? ¿Dónde? ¿En qué momento? Este nudo, que creo ser yo, por eso digo yo, que se niega a participar del todo, se llama ego. Por eso le pusimos este nombre diablo, al opuesto a Dios. Es el que lucha contra Dios, porque no dice nunca sí a la vida. Está siempre en oposición, no acepta el papel que le tocó y se quiere separar del todo. En el fondo es un malentendido, porque su alma en realidad añora estar incluida en la alfombra, como todas las almas, añoran la unidad. O sea, hay una parte nuestra que sabe la verdad, que no se resiste. Pero después hay otra parte llamada ego, que es la que se resiste. Por eso lo que se resiste persiste. Bien. Pero hay algo que no ha conseguido comprender ni perdonar y aceptar. Y la pregunta es, y se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué me ha tocado esto a mí? Y dice, no es justo, no es justo. Bien. Entonces, el nudo quiere destruir el gran entramado que unifica todos los nudos y forma la alfombra. Entonces, su competición con Dios y su separación hacen parte de la urdimbre de la alfombra. Por eso todos estamos siempre compitiendo, en realidad, con Dios. Creemos que competimos con otros, pero estamos compitiendo con Dios. Imagínense en una torta, que según los ingredientes que le ponga, la torta va a ser de manzana, de chocolate o un bizcocho simple, ¿no? En la composición del ego, del separado, ya están los ingredientes que van a provocar su lucha con Dios. Su guión personal está preparado para cumplir, tal como el de Arjuna, su papel en el gran juego. Alguien tiene que ser el Judas, el oponente. Dentro de cada uno de nosotros hay un poco de Judas, un poco de diablo. Corresponde a la parte nuestra que todavía no comprende, no consigue aceptar lo que le ha tocado y no consigue dejar de rebelarse contra una injusticia.
cuyo alcance mayor todavía no ha logrado asimilar. Representa nuestro inconformismo con la parte personal que estamos materializando. Justamente esta parte es la que siente culpa por no honrar nuestro lado divino, que este sí está perfectamente encuadrado y unificado con la energía inteligente que va tejiendo la gran alfombra. Cada vez que caemos en nuestros malos entendidos, en la ignorancia, en la separación, estamos cayendo en las manos de nuestro diablo particular, de nuestra lucha de poder con Dios, de nuestra inútil rebeldía ante lo inevitable. Dios se transforma en un mal enemigo simplemente porque gana sin hacer nada. Como decía mi abuela, Dios castiga sin palo y sin rebenque, decía mi abuela. Si queremos rebelarnos, podemos, ¿sí? La misma energía que emanamos va a traer las consecuencias de esta rebelión. Aquello que colocamos dentro del entramado vuelve rebotando hacia nosotros como un boomerang. Lo que siembro es lo que cosecho, porque la planta que crece dependerá de la semilla que se plante. Y esto parece una gran responsabilidad. No nos engañemos, lo es. Nosotros somos responsables de la calidad energética que imprimimos, pues la energía en sí misma es neutra. Si muevo el agua con suavidad, las olas van a ser suaves. Pero si yo muevo el agua con violencia, las olas van a ser violentas. Esto crea una confusión. Porque una cosa es cumplir el papel que te toca, como Arjuna, y otra es colocar una vibración energética de tu propia cosecha. No podemos escaquearnos de la vida, o sea, burlarnos de la vida. Nosotros creemos que sí. Hola, Connie. Bien, de Miami, bienvenida. Nosotros creemos, ¿no? Vamos a ser honestos, que nosotros podemos burlar el destino, burlar a Dios, que somos más que Dios. Por eso es que nos cuesta tanto soltar, ¿no? Es que decir sí, o sea, aceptar, no es sencillo. Por eso estamos siempre en resistencia. Por eso nos sentimos confundidos, por eso nos preguntamos por qué a mí, Dios, yo que soy tan buena. Bien. Entonces, por más que yo vaya y me meta en la cama, me quede inmóvil, estático, es que sigo vivo, porque ¿dónde sucede la vida? ¿Se dieron cuenta? La película se sigue rodando. Por mucho que yo me acueste, por eso a la noche soñamos. Hay otra película. Bien. No puedo huir. Y yo lo que hago siempre es huir. Entonces, tengo que aceptar, ya que no puedo evitar comer la manzana que comieron Adán y Eva. Tengo solo dos opciones. O me como la manzana con culpa y me quedo atragantado, o la como con aceptación. Seguir, y según sigo mi actitud mental, la manzana me va a llevar al cielo o al infierno. Si yo cumplo con lo que me toca hacer, la acción será precisa, justa y limpia. No importa cuál sea la acción. Es mi actitud mental la que va a determinar la calidad del acto. Si Arjuna, como veníamos contando, ¿no?, en el Bhagavad Gita, no va a la guerra, parará de fluir, de caminar, y va a entrar en un estancamiento, se va a pudrir. Una cosa es lo que tengo que hacer y otra cosa es cómo hago lo que tengo que hacer. No es lo mismo.
Una cosa es lo que tengo que hacer y otra cosa es cómo lo hago. Entonces me podría preguntar, ¿cuál es el papel que me ha tocado a mí? ¿Estoy satisfecho con la vida que tengo? ¿Rechazo algo de mi cuerpo, de mi trabajo, de mi familia? ¿Mi día a día es placentero? ¿Me siento feliz de estar vivo? ¿Estoy bien situado en el mundo material? ¿Cuál es mi relación con lo que hay más allá de los sentidos? ¿Estoy armónico en mi interior? ¿Cómo es mi relación con mi energía sexual, vital y espiritual? ¿Mi vida sexual es satisfactoria y plena? ¿Mi salud es plena? ¿Tengo una buena relación con mi cuerpo? ¿Cómo vivo la espiritualidad? ¿Estoy separado de mi cotidiano, ¿no? ¿O formo parte de este mundo? ¿Qué es Dios para mí? Esa es la gran pregunta. Cuando logremos responder honestamente esa pregunta, ¿qué es Dios para mí? Ahí voy a saber lo que yo pienso de mí y de los demás. Nadie se lo pregunta eso. La gente busca cosas esotéricas, raras. Tengo ganas de hacer un estudio de los libros de Jacobo Greenberg en directo, porque ahí vamos a aprender muchas cosas, a interpretar realmente lo que dijo Jacobo Greenberg, de todo este asunto ahora que está de moda, de la sinergia y todo esto. El conjunto de todos estos elementos es el destino, la parte que nos ha tocado vivir en este gran juego, con mayúsculas. Con todo este gran juego de la existencia yo puedo hacer dos cosas. Una es aceptarla, sin juzgar, poniendo la atención en aquello que quiero que crezca y usando mi enorme inteligencia para descifrar los misterios que todavía me perturban. Bien. La otra es no aceptar el destino y entregarme a la frustración, separarme, no participar, agarrarnos a la omnipotencia, queriendo hacerlo todo por mi cuenta, con miedo al verdadero poder, separada de mi verdadera función, inmovilizándome. O sea, o voy con la vida o no voy con la vida. O me uno o estoy separado. La mesa está servida, pero somos nosotros los que podemos servirnos y llenar el plato de ricos manjares o pasar hambre. Bien. Sea cual sea el papel que me haya tocado, tengo una ventaja. Menos mal. En el momento que honestamente entrego la responsabilidad de lo que me pasa al todo, al gran guión, a la divinidad, llámenle al universo, bueno, pónganle el nombre que quieran, la omnipotencia de ese niño que todavía mora en mí se desvanece. Ya no soy yo el causante de las desgracias del mundo, de los seres que amo. Entonces no tengo que cargar con esa pesada cruz de ser responsable de todo, de ser culpable de todo lo que pasa en el mundo. Entonces descanso en Dios, en el gran guión. Dejo de creerme que yo soy Dios todopoderoso, pero en compensación ya no tengo culpa de si algo sale mal, de si me equivoco. Mientras esta entrega al gran guión no ocurra, o sea, a la divinidad, mi entrega a Dios, o sea, que suelte todo, que suelte todo, bien, que suelte mi control, que yo creo que voy llevando el caballo. Mientras no entregue esta autoridad a Dios, al gran guión,
va a ser imposible, y escuchen lo que digo, imposible librarme de la culpa. Imposible. O entrego o todo sigue igual. Hola Norma, bienvenida. Eso es lo que no queremos hacer. Nosotros queremos controlar. Por eso es tan tentador esto de la ley de la atracción y todo esto, porque yo pienso que si yo pienso verde, entonces ahora me va a aparecer algo verde. Si pienso rojo, me va a aparecer. Y pienso, entonces ahora me tengo que concentrar porque yo lo voy a lograr. Y todo, como si yo fuera un niño o una niña. Entonces me voy a seguir todavía con este toma y daca del regateo con Dios, de la culpa, de quién es inocente, de quién es el culpable, que no hay justicia, porque sigo con la omnipotencia. O si no, también se le puede llamar orgullo. Por eso el orgullo es la gasolina de la culpa. Yo ahí subí un video que habla del orgullo. Si algo horrible ocurre, puedo actuar sin tener la necesidad de querer resolverlo todo yo y desmoronarme si no soy capaz de hacerlo. Voy a dejar que Dios, que la divinidad, que el gran guión, que el todo, que el universo, llámenle como quieran, lleve las cosas a su final. Y este final puede ser un happy end o no. No siempre es un happy end, como en los cuentos de hadas, que fueron felices y comieron perdices. Ahí voy a confiar ciegamente en lo que es correcto, porque siempre pasa lo que es correcto, no lo que yo quiero. No es que Dios sea malo conmigo, porque no pasan las cosas como yo quiero. Mientras yo siga creyendo que Dios es injusto, entonces ¿a qué Dios le estoy pidiendo? ¿Qué? Si yo ya lo estoy juzgando a Dios, que Dios se equivoca. Yo no, yo nunca me equivoco. Dios sí. ¿Ven el orgullo que tenemos, la omnipotencia? Entonces, ¿cuántas cosas malas son en realidad buenas? ¿Y cuántas cosas buenas resultan horriblemente dañinas? A eso que yo le llamo bueno. Entonces dejo de hacerme cargo de los resultados. Me despreocupo, sabiendo que todo ocurre con total perfección, que la alfombra se teje con los dibujos que corresponden a alguien que sabe más que yo. Ahí es donde me libero de la culpa. Si no, me voy a seguir sintiendo culpable. Es como si, hablando de juegos, ya que estamos hablando tanto del gran juego, ¿no? Imaginemos un tablero grande de ajedrez, ¿sí? En donde están todas las piezas del ajedrez. Yo soy una de esas piezas, pero resulta que me puede tocar ser cualquier pieza. Puede ser el peón, puede ser una torre, un caballo, un rey, una reina. Pero la mano que mueve las piezas del ajedrez no es mi mano, porque yo soy y ustedes formamos parte de un juego mayor. Esto no significa que nosotros seamos como zombies. No. Si yo aprendo cómo es el juego y cuáles son sus leyes y sus reglas, voy a poder influir grandemente en todo lo que me rodea, tal y como me corresponde. Pero si yo me empeño en no jugar, no quiero participar del juego, mi vida va a ser aburrida, mecánica, monótona. Es como si yo quisiera usar mi poder mental en que en un árbol de manzana a mí se me antojó que tienen que salir peras. Estaría loca, ¿no? Quisiera hacer eso. Y me puedo quedar años esperando.
Pero si yo decido colaborar con la energía de la vida, o sea, ir con la vida, para que del manzano salgan manzanas, voy a ser co-creadora con Dios, la famosa palabra co-creadora, porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios, me uno a la voluntad de Dios, si no estoy en oposición. Bien, ¿cómo me voy a sentir si soy co-creadora con Dios y voy con la vida? Llena de vida, alegre. Y ahí voy a tener el verdadero poder. Estoy compartiendo mi poder con el poder de Dios. No estoy usurpando el poder de Dios. No estoy compitiendo con Dios. Entonces ahí todo funciona. Entonces ahora recuerdan que les dije, hagan una lista de todo aquello que ustedes se sienten culpables, pero escríbanla, por favor. Y hay que entregar de todas esas culpas que tengo, la que a mí me parezca más escabrosa, comprendiendo que yo soy una pieza de un gran juego mayor. Si yo hago esto de corazón, mi vida va a experimentar un cambio radical. Puedo dejar de destruir eso que más deseo. Puedo dar un salto cuántico. Así que me tengo que tomar todo el tiempo que necesite y ver toda esa lista de culpa. Y vuelvo a repetir, entregar justamente de todo eso el hecho, la situación que más escabrosa sea, al gran guión. Yo sé que les va a costar hacer esto, pero lo pueden hacer si quieren. Entonces ahora estábamos hablando, ¿se acuerdan? De la gran red, de la alfombrota grande, que nosotros somos todos nuditos de esa alfombra, pero estamos actuando en red. Bien. Todos tenemos una herramienta, ¿sí? Que parece que la mente estuviera alojada aquí en el cráneo, ¿no? En este órgano llamado cerebro. Entonces, este famoso cerebro, que hoy en día se hacen tantos estudios del cerebro, no tantas investigaciones, nos hemos dado cuenta hoy en día, ¿no? Que hay como neurotransmisores, ¿sí? En nuestro cerebro. Y ya hoy en día, fíjense en que hasta, por eso hoy les hablaba hace un rato de este famoso Jacobo Grinberg, como él fue viendo, ¿no? Le llamó el campo neuronal, como cuando está conectado con la latiz, con el campo cuántico, ¿no? Todas estas cosas que fue descubriendo, que lo hizo en un laboratorio, ¿no? Dicen que han hecho estudios, por eso fíjense en que hoy en día, por más que no es lo adecuado, pero los medicamentos, estos que le dan a las personas que tienen problemas psiquiátricos, el psiquiatra te receta un medicamento que actúa a nivel de los neurotransmisores, a la química del cerebro, y hace que uno se pueda sentir bien. Bueno, todos sabemos que el cerebro tiene neuronas. Bien, las neuronas son como una red, porque están todas unidas, ¿no? También se sabe que nosotros solo usamos del 15 al 20% del potencial de esta micro red de neuronas. El 15% correspondería a nuestra parte consciente, analítica, a los pensamientos de los que nos damos cuenta,
Y el otro 85% corresponde a lo que no nos damos cuenta, es decir, a nuestro inconsciente. La persona que se llama iluminada es la que usa todo ese potencial de esa increíble maraña de terminaciones nerviosas, no solo el 15%. Para que todo eso actúe en nuestro favor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando hay culpa, que es el gran problema, la culpa ocupa todo ese espacio, el del 85%. Entonces yo no puedo escapar de mi propio inconsciente. Por eso me siento atrapada por mi inconsciente. En cambio, si el amor y el respeto ocuparan esta amplia área, todo esto inconsciente que parece que yo ejecuto se volvería a mi favor. O sea, entregaría toda mi vida al inconsciente, lo inconsciente se haría consciente, me guiaría desde la intuición, en vez de estar tanto en el pensamiento, pensando y pensando como estamos todo el día todos, ¿no? El cerebro es nuestra microred instalada en nuestro cráneo, que no solo dirige nuestras emociones, sino nuestro cuerpo, todas las funciones fisiológicas y bioquímicas. Vamos a ver ahora lo que pasa con la gran red en la que estamos inmersos, con esta micro red. Cuando las ideas sobre el mundo, el universo y Dios estaban en manos humanas, ocurrieron tal cantidad de abusos, juegos de poder y equívocos que la humanidad pasó a depositar su confianza solamente en la ciencia y en los inventos. ¿Por qué? Porque los aparatos parecen neutros, sus resultados parecen no estar contaminados por ninguna interpretación humana. Por eso la ciencia tomó un lugar de vanguardia en el desarrollo del pensamiento humano y pasó a ser la manera de acercarse al universo, a Dios, al todo. Pasaron muchos siglos en que la ciencia era lo que aportaba y dirigía el paso siguiente de la humanidad. Bien, se crearon departamentos, subdepartamentos de la ciencia para especializarse cada vez más. La física fue una de estas ciencias. La física mecánica probó, consiguió dominar una gran cantidad de leyes de la naturaleza, basadas en el principio de causa y efecto, fácil de comprobar en el día a día y de seguir con el pensamiento lógico. Se podía calcular dónde iba a parar una pelota lanzada con determinado ángulo y con determinada potencia. Todo parecía estar en orden con la ciencia. De repente, unos extraños descubrimientos causaron un descalabro en el orden establecido. Unos aparatos ultrasensibles consiguieron detectar una nueva realidad, un mundo oculto. Y ese mundo oculto no respondía a nada conocido. Nadie entendía nada, ni los físicos podían explicar lo que estaba pasando. Entonces la comunidad científica pasó un buen tiempo con cara de circunstancia. Acababa de conocerse el mundo subatómico, y en este mundo nada concordaba con lo que se conocía anteriormente. Entonces estas leyes mecánicas de Newton quedaron sin ya poder. Los científicos empezaron a reunirse y a preguntarse a ver qué pasaba, y pudieron comprender algo. Ahí fue donde aparece lo cuántico, la física cuántica. Cuando se pudo hacer un esbozo sobre lo que ocurría en este extraño mundo, lo que surge fue una matriz, el gran término matriz,
y se dieron cuenta que era como una gran red, que era algo parecido a nuestro cerebro, pero en macro. Hoy en día es lo que ya todos lo conocemos esto, ¿no? Y se descubrió que cada nudo influye sobre toda la red y que todos los nudos influyen de igual manera. No hay un nudo mejor que el otro nudo, ni más poderoso. Todos operan por igual. O sea que este asunto de la omnipotencia queda desterrado, ¿no? Todos influyen sobre todos. De forma que, como en un puerto marítimo, el movimiento del más pequeño barquito hace balancear a todos los barcos. En esta macro red no existe el tamaño. ¿Por qué? Porque no hay materia. Yo puedo hablar de tamaños cuando algo tiene forma, pero en lo que es cuántico no hay materia. Bien. Tampoco existe el tiempo, de forma tal que los viajes al pasado y al futuro podrían dejar de ser una quimera. También nuestra mente conecta con un mundo sin tiempo. Del vasto mundo interior aparecen elementos impensables, incomprensibles para nuestra mente lógica. Nuestra mente puede dar muestras de un conocimiento que no tiene límites, de información que no ha llegado de forma normal. Puede prever cosas, ¿sí?, tanto del pasado como del futuro. Pero también ocurre en la vigilia, no solo en los sueños, ¿no? Había un grupo de niños corriendo por el jardín y resulta que alguien tuvo una visión de que uno de ellos estaba cayendo un segundo antes de que se cayera. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Que esta persona se da cuenta de esto. Justamente por esta conexión que tenemos en red. Fíjense en que hoy en día el internet es una red. Las redes sociales. Estamos todos conectados. Bien. Esto os sucede desde aquí. De esta micro red conectada con la macro red. Por eso los milagros ocurren en la unidad. Cuando yo me creo superior a otros seres humanos y que Dios se fija especialmente en mí y que pido para mí, es que ahí es por eso no nos sucede nada. Solo la unidad es la que provoca milagros. Cuando comprendo esto. Por eso es interesante esto del Jacobo Greenberg, porque habla justamente de esto, nada más que con otros términos muy dificultosos, pero dice lo mismo. Entonces, todos hemos tenido esto que llamamos los déjà vu, las premoniciones, ¿no? Bien. A ver. Esperen que acá de un ejemplo. Entonces, en esta red ya dijimos que no hay materia, que no hay tiempo, pero tampoco hay espacio. Fíjense en los sueños, ¿no? Que por lo general no hay un escenario, a veces estamos así como en las nubes, parece en un sueño, no hay un espacio real, ¿no? O se mezclan los espacios. Bien. Entonces no hay materia, no hay tiempo, no hay espacio. A ver, miren que estoy adelantando acá. Esta micro red entonces está conectada con la macro red y sintoniza con ella. Cuando yo estoy en sintonía, es lo mismo que hablan las constelaciones. Yo por eso voy leyendo los libros, haciendo los directos y me causa una sonrisa porque digo, es que todos hablan de lo mismo con diferentes palabras. Es increíble.
descubrir esta conexión, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hechos de lo mismo. Por eso nosotros tenemos esta capacidad de tomar información del campo cuántico. Por eso podemos tener acceso a ese mundo de la antimateria. Es como si estuviéramos tocando a Dios con un dedo. En realidad son dos mundos conectados que obedecen a las mismas leyes. Parece no haber nada excluido o separado en este mundo interconectado. Todo influye sobre todo. Todo conecta con todo. La gran red explica todas estas rarezas del ser humano y esta calidad divina que tenemos como seres humanos también. Entonces, a ver, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a tomar conciencia de cómo funciona esta gran red. Siempre estuvo funcionando, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Ahora nos estamos dando cuenta de cómo funciona. Vamos a tratar de recordar todas las veces en que en nuestra vida ocurrieron extrañas coincidencias. Sin saber cómo, sabíamos lo que iba a pasar. A veces parecía como una extraña voz que me protegía, algo que me decía que todo estaba bien, aunque todo parecía estar un desastre de fuera, ¿no? O estaba muy mal y de repente sentí como que era rescatado de esa situación. Bien, cuanto más conciencia yo tome de esta existencia de la red con mayúscula, ahí voy a poder realmente confiar y soltar. ¡Ah, qué alivio! Y voy a descansar en Dios. Bien. Entonces, el hecho de que estos pensamientos materialicen accidentes, situaciones, dinero, el hecho de que la energía mental influye, transforme la materia, es un tema muy controvertido y polémico. La física ha demostrado que el mundo de los milagros acepta lo que la ciencia comprueba y dictamina. Ya hace años que la mente actúa sobre el mundo subatómico. Se descubrió que si se llevan a cabo dos experimentos iguales, las partículas no se comportan necesariamente de la misma manera. Si A cree que la partícula se va a dividir en dos y B cree que no se va a dividir, resulta que la partícula del experimento de A se divide y la de B no se divide. En otras palabras, la expectativa del investigador incide en el comportamiento de la partícula. ¿Escucharon esto, no? La mente y los pensamientos están influyendo en la manera de funcionar de la materia. A ver, esperen que se me perdió esto. Bien. El concepto del observador ha explicado fenómenos ya observados en el sutil mundo de las energías. No se sabe cómo, pero el hecho es que el pensamiento determina el rumbo de la materia. Por eso hablan de esto de la direccionalidad, del factor de direccionalidad, del que habla Jacobo Grinberg, del que habla Carlos Castaneda, del punto de enfoque, ¿no? O el punto de encaje, dice él. Bien. El pensamiento materializa, pero ojo aquí, vamos a ir escuchando con atención, ¿no? Porque ya les dije, si no, yo pensaría en un sándwich de mortadela y me aparecería. Bien. Bien. En el mundo subatómico hay muchos elementos que estamos todavía lejos de comprender. Fenómenos de bilocación de una partícula que está en dos lugares al mismo tiempo y luego vuelve a unirse. La luz es al mismo tiempo onda y partícula. Para nuestra mente eso parece imposible. Esto nos recuerda estos antiguos koans de los Zens, son frases
Frases que contienen dos ideas contradictorias y aparentemente sin sentido, pero a los cuales a los monjes se los invitaba a meditar. A veces estaban semanas enteras meditando sobre eso. Y tenían que descubrir el significado oculto de esa frase. Bien, algo así sucede en la física cuántica, que fenómenos contradictorios para la lógica ocurren. La mente humana se había anticipado muchos siglos y la investigación científica lo ha confirmado. Los místicos también sacaban sus conclusiones de la realidad que percibían y trataban de llegar a determinar leyes que eran universales. A veces lo hacían de forma indirecta. Misterios y sorpresas nos esperan todavía. Ya sabemos que del cerebro, ¿no?, emanan diferentes tipos de ondas que corresponden a distintos estados de vigilia. Las ondas alfa, las beta, las gamma, las teta, ¿sí? A una mayor expansión de conciencia, no es difícil imaginar que las ondas más sutiles sintonicen con las partículas, provocando efectos similares a los experimentos que estuvimos describiendo. Probablemente al alcanzar una determinada intensidad se comienza literalmente a modificar la materia, se materializa en el mundo físico lo que ocurre en el mundo psíquico. Por eso la energía que lanzo a la red por medio de pensamientos provoca situaciones que yo llamo realidad o reales. Bien. Hay que cuidar de nuestros pensamientos, de nuestros miedos y de nuestros deseos, pues ocurren. Yo siempre me acuerdo de alguien que conocí hace mucho que decía una frase que decía: ten cuidado con tus planes porque pueden llegar a cumplirse. Analicen esa frase profunda. Nuestro aparato psíquico es tan sofisticado que nos permite ser los directores de nuestra propia película. ¿Qué voy a hacer ahora de ejercicio? Voy a volver otra vez a mis miedos y deseos y me voy a dar cuenta de que estos son miedos que se desvanecen cuando yo tomo conciencia de la existencia de esta gran red. Tengo que poner atención en transformar esos pensamientos que me dan o que me originan miedos. ¿Bien? Todos están conectados con este asunto de la infancia. Yo los tengo ahora que modificar desde la adulta que soy. Bien. Vamos a repasar esos deseos, meditar, si realmente son lo que quiero yo para mi vida. Al tomar conocimiento de mi propio potencial, es importante que este potencial esté dirigido de forma eficaz y certera. Por eso tengo que tomar conciencia, darme cuenta de mis miedos. No los puedo soltar. Bien. Bien. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto que conocemos, ¿no?, como la repetición o como este asunto del hijo pródigo, ¿no?, que tiene que pasar por muchas peripecias para poder volver a la casa de su padre? Parece que tenemos que pasar por este mundo conflictivo, caer en miles de trampas, vivir muchas aventuras, para poder aprender a usar este enorme poder. Bien. Resulta que este aparato emisor de ondas, que provoca
fenómenos físicos, nosotros podemos vivir una tragedia o una comedia o una comedia musical. Entonces, es como dije hace un rato, la mesa está servida y yo puedo tomar los platos que me gusten, elegir el menú. Pero ¿qué pasa? Están las memorias, las grabaciones. Entonces yo tengo que conocer cómo funciona mi aparato psíquico. Si hay esta correlación entre la materia y la psique, tengo que mirar las circunstancias reales de una persona para saber lo que pasa dentro de esa persona. Hay una idea generalizada de que para cambiar, todos creemos que hay que cargar la cruz, hay que sufrir, luchar. Por eso casi todos nos cansamos de la vida. La llave, recuerden que este curso se llama la llave maestra, que es la que abre todas las puertas, está en vivir sabiendo que estamos al mismo tiempo en otros mundos, en otras dimensiones. Crecer no tiene que ver ni tiene que ser algo cansado y sudorífico. Si recordamos aquello que, donde pones tu atención, estás tú, donde pones tu atención, eso crece. Mientras yo me peleo con algo, le estoy dando de comer al enemigo, lo estoy nutriendo con mi atención. No dejo de prestarle atención. Observen esto en sus vidas. Esa persona de la cual se quieren deshacer es a la que más atención ustedes le prestan. Y por eso crece. Cada vez el problema se hace más grande, más grande. Cada vez necesito más esfuerzo, más sacrificio. Y esto no significa fingir que el enemigo no está. No. En vez de enemigo, lo que vamos a hacer es llamarle malentendido. Hay que conocer a fondo este malentendido. Pero una vez conocido el malentendido, la atención se va a la alternativa que hemos elegido, para que ésta crezca y gane espacio en nuestra vida. Cada vez que me atrape el malentendido, o sea, el enemigo, que ahora no le llamo enemigo, le llamo malentendido, ¿sí? Ese viejo hábito, en lugar de recriminarme, como hacemos siempre, tengo que comprender lo que pasó, cómo pasó, y puedo usar mi poder de decisión y actuar. Si yo tengo una televisión que funciona mal, no la voy a arreglar luchando contra la televisión, poniéndome a discutir con ella, sino conociendo cómo funcionan los circuitos de la televisión para poder arreglarla. Voy a entrar en el mundo de los circuitos psíquicos, en el fascinante reino de la energía. Bien, o sea, voy a navegar por mi interior. Hay que repasar los ejercicios, todos los que venimos haciendo desde el principio. Todas las listas, hasta que yo pueda pensar en mí y decidir, y decir honestamente, soy inocente. Es que somos inocentes, en realidad todos. Hasta que yo me pueda mirar en el espejo y gustarme. Hasta que pueda moverme por la vida disfrutando de estar aquí. Para esto, ahora vamos a ver lo siguiente. Mientras tanto, por más que parece que yo hablo de otro, recuerden
ven que solo existo yo. Eso los va a alegrar, estoy segura. Entonces, en el reino de las energías, donde imperan los imprevistos y en el que no hay forma de adivinar por dónde va a seguir el camino, podemos hacer un ejercicio en el que un observador, imaginen una persona, un observador, tenía que escuchar dos historias y sabía que una de las historias era real y la otra era inventada. Y el observador tenía que discernir cuál era la real y cuál era la inventada. Bien, la real era más original, más divertida. Lo que imaginamos conectado con esta fuente, no importa si la imaginación es la que crea la realidad o la realidad la que alimenta la imaginación, termina siendo lo mismo. Lo que piensa un intelecto que esté desconectado de esta fuente universal va a ser mecánico y repetitivo. Lo que pienso con mi intelecto separado. Entonces, lo que importa es el propósito que yo le doy a mi día a día. Porque mi día a día en realidad es el reflejo de algo que yo desconozco. Estamos conectados a la gran red, recuérdenlo. Entonces recuerdo que yo estoy en mi lugar, en el que me corresponde, en el reino de las energías, y veo imágenes. Pero no es la realidad lo que yo veo, sino la ventana por donde yo veo la realidad. Estamos acostumbrados a pensar que es la única realidad. Por eso estoy tan identificada con mi imagen. Pero yo soy algo más que mi cuerpo y que esta imagen. Pero la gente lo dice, lo repite como un papagayo eso. No soy mi cuerpo, soy luz, soy etéreo, no sé qué, pero no se lo cree. Bien, porque si vos pasás por ahí, te golpeás el dedo gordo del pie con la punta de la cama. Bueno, a veces nos golpeamos el meñique con la cama, con la pata de la cama. Te va a doler. Vos decís, ¿cómo que no soy un cuerpo? Si me está doliendo el dedo. Bien. Por eso no queremos pasar a ese espacio, porque yo siento que no soy nadie, que desaparezco, y eso me da miedo. Pero yo me tengo que aprender a agarrar sólidamente a mi interior, a la sensación de que no estoy solo y que no me va a pasar nada. Porque si no me siento como que en realidad ya estoy loco, pero yo siento que voy a enloquecer cuando pierdo eso. Por eso tenemos ese miedo tan grande, ¿no? Pero ese que nosotros llamamos loco, en realidad es un ser que se ha perdido en el mundo sutil. Es como si su psique tuviera una brecha por la que se cuela el mundo de las energías. La única diferencia entre el loco y un sensitivo es que este tiene un mapa, conoce la lengua y las costumbres de ese lugar, sabe ir al mundo de la energía y sabe volver al mundo de la forma. Se puede manejar en los dos mundos. Por eso Jesús dijo, estar en el mundo y no ser del mundo. Entonces no se asusta, no se pierde. Ni en el aparente caos del mundo sutil, ni en la aparente estructura del mundo que le llamamos visible. El mundo es caos y estructura. Ahí vive la persona que es sensitiva. La imagen de uno mismo
es a lo que primero nos agarramos. En sí mismo no hay nada de malo en ello. ¿Bien? No es que es algo malo. Pero el problema es que estamos identificados totalmente con esa imagen. Pensamos que somos nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo es no sabemos que nuestro cuerpo en realidad es la materialización de nuestra propia energía, la encarnación de una calidad energética, el traje que corresponde, el que nos tocó. Nos identificamos con este traje, ¿sí?, con la apariencia que le dimos al traje, y creemos que todo nuestro poder reside en la imagen, que logra lo que quiere, la imagen que conquista, que logra ser admirado por otros, o si no, que le va todo como la mona, que no logra nada, ¿no? Así que podemos tener muchas formas de identificarnos con la imagen, con lo que veo en el espejo y con lo que los demás ven de mí. Podemos tener un cuerpo muy lindo, pero resulta que no nos gusta. Bien. La imagen es el resultado final. Balance positivo o negativo, pero es lo que hay. Es el personaje que resulta cuando me describo. Yo soy así. Sin embargo, no olvidemos que si en nuestro pensamiento admitimos un nuevo ingrediente para este personaje, cambiará su energía. Será ya otro personaje. Esta es nuestra meta, escoger un personaje que nos guste, en lugar de aferrarnos a una imagen que despreciamos, sabiendo que es solo un personaje. Si ustedes toman conciencia de que son un personaje, ustedes y los otros, ¿no?, van a ver cómo se las van a pasar bomba, se van a reír todo el tiempo. Mira la cosa que hace mi personaje, y no se van a juzgar tanto. Bien. Lo que entra por los ojos, nosotros nos agarramos a lo que vemos afuera, ¿no? Bien. Lo que entra por los ojos es nuestra información principal de cómo es la forma del mundo, de las personas. Bueno, estamos inmersos en el mundo de la imagen. Feo o bonito, esto es lo que hay. Si nos dicen que eso tampoco es real, ¿no? Por eso muchos no quieren estudiar el curso de milagros, dicen que les hace mal. Me hizo tan mal ese curso. Claro, porque no entendemos lo que nos están diciendo. Claro, perdemos base, perdemos suelo. ¿Cómo que el mundo no es real? ¿Cómo que todo es una ilusión? ¿De dónde me voy a agarrar yo? Bien. Hay que tomar conciencia de cómo uno ve su propia imagen, describirla, observar la importancia que tiene para mí. Hay que ser honestos, no engañarnos. Bien. Entonces resulta que yo estoy identificada con el personaje, pero en realidad yo soy el ser con mayúscula. Todos somos el ser. ¿Cómo se entiende esto? Que soy uno, pero que todos somos uno, que solo existe uno, pero que somos muchos. ¡Qué lío! Bien. El ser es lo que soy en esencia, todos, unidos. Bien. No tiene sexo, no tiene cuerpo, no tiene imagen el ser. Cuando no me identifico con el personaje, estoy en el ser, en lo que soy realmente, el famoso yo soy. Bien. Soy conciencia pura. No hay nada. Oh, qué horrible, como que no hay nada. Bien. Lo curioso es que cada uno de nosotros ya ha sentido su ser en algún momento, y aunque no se haya usado este nombre para describirlo, si lo miro desde fuera, como quien mira a una persona ajena, observando a mi personaje sin juicios, puedo tener un atisbo de este estado de ser.
Es el observador el puente hacia el ser. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer para observar el ser? Cerrar los ojos e imaginarme que yo estoy saliendo de mi cuerpo y llegando hasta el techo de mi habitación. ¿Mm? Y observar mi imagen detenidamente. También las emociones e ideas que viven dentro. Observarme desde fuera, como si estuviera yo en un escenario y estoy sentado en una butaca y me estoy viendo a mí, observando mi personaje, como si yo nunca hubiese visto a esa persona. A ver si logran hacer eso. Yo nunca me conocí. Bien. Y tomar conciencia de lo que experimenta ese o esa. Bien. Eso que vi en este ejercicio no es mi imagen ni mi cuerpo, sino todo un personaje. Que me guste o no me guste, no importa. Vi el papel, la historia de mi personaje, lo que yo cuento de mi personaje. No importa, puedo ser una santa, una prostituta, una benefactora, un ladrón, no importa. ¿Bien? Si yo he visto este personaje que no me gusta, puedo confeccionar uno nuevo. Bien, así de fácil. Puedo vivir una película de terror, ya saben, o ser Sicilia emperatriz. Bien. Lo importante es no creérmelo. Saber que en realidad, juegue a lo que juegue, yo no soy eso. Soy otra cosa. Soy el ser. Soy energía pura. La energía en este mundo que nos parece real toma una forma. Parece más inteligente gustar de la que nos ha tocado y crear con ella un personaje que nos satisfaga. Por eso podemos transformarlo, pues contamos con esta herramienta, ¿sí?, divina, que es la mente, y el hijo pródigo de la mente, que es el pensamiento. Le podemos dar un nombre nuevo a esta imagen, el nombre de un personaje. Esto nos va a ayudar a dejar de identificarnos con él y a saber que yo no soy él, a jugar con mi personaje, a reírme de mi personaje, no tomármelo tan en serio. Bien. Entonces, ahora vamos a seguir. Hay otra forma de grabación o de memorización de memorias que nos ocurre por medio de nuestra imaginación, ¿no? Vieron que en los niños se creen todo, por eso le inventamos el cuento del Papá Noel, de los Reyes Magos y todo esto. Por eso se cree todo lo que le dijeron sus padres. Bien. Se cree los cuentos que le contamos, las historias, las películas que ve. Lo que vibra en consonancia con lo que está sintiendo y viviendo lo absorbe el niño y lo graba. Con esa imagen que le ha sugerido el cuento, la película que vio, se identifica con ese personaje que ha visto. Esto, igual que las grabaciones, también ocurre con el adulto, que está sensible y abierto. Por eso es importante darse cuenta de que el personaje con el que nos identificamos es una entidad completa con sus correspondientes atributos. No es igual que alguien se identifique con el sheriff, por ejemplo, al que le disparan por la espalda y lo matan, que se identifique con el que se enfrenta a un grupo de bandidos y gana. Pasará a vivir identificado con lo que vio, y mientras esta especial energía no salga del sistema, difícilmente podrá cambiar este personaje por otro. Imaginemos lo que se está sembrando con estas películas de violencia y sadismo a las que nos tienen acostumbrados hoy en día. Bien. Vamos a ver el caso de Juana,
que llevaba muchos años haciendo trabajo interior, pero ella no conseguía dejar de estropear las situaciones agradables que aparecían en su vida. El famoso autosabotaje. Siempre se sentía culpable Juana por todo. Entonces le preguntan a Juana si recordaba algún cuento o película que le hubiese impresionado mucho, y ella dice que se acordaba de una película de una chica que había matado y enterrado a su padrastro porque el padrastro la había maltratado. El muerto volvía de la tumba a buscar a la chica, y la rabia que Juana estaba sintiendo cuando vio la película hizo que se identificara con la niña del cuento y pasó a vivir la vida como si ella hubiese llevado a cabo las mismas acciones que la sepulturera, ¿no? Entonces esa culpa que sentía le producía síntomas físicos que se confundieron con una enfermedad por la que tuvo que ser tratada mucho tiempo. Al revivir eso emocionalmente, consiguió liberar la energía del cuento y quitarse de encima la culpa de algo que nunca había hecho. Por eso nuestra vida es así. Es que yo me creo una parte de la película y la revivo todo el tiempo. Esta atracción fatal que sentimos por los personajes que nos impresionaron tiene una descomunal importancia en nuestra vida. A esto Carl Jung le llamó arquetipos. Los arquetipos son infinitos y cada arquetipo tiene una energía propia. De repente me absorbe la energía de un arquetipo y yo me encuentro actuando como ese arquetipo. Me puede esa energía. Entonces, esa energía tiene la fuerza como de un vendaval, como de una aspiradora que me chupa. Pierdo mi capacidad de elegir mis pensamientos y actitudes. Por eso me tengo que dar cuenta de cómo funciona energéticamente el arquetipo en el que yo me pierdo. ¿Sí? Si quieren pueden ver los arquetipos de Carl Jung para entender del arquetipo. Porque está el de la madre, el de no sé qué, bueno, diferentes arquetipos. Bien. Si alguien se cree que es Napoleón, por ejemplo, y yo sé que el otro no es Napoleón, soy que no sé, pero yo puedo actuar como Napoleón. Por eso los actores pueden representar un papel. Pero yo tengo que saber diferenciar lo que yo soy del papel que represento. Entonces piensen en qué cuento o película a ustedes los impresionó particularmente. ¿Ya? Porque puede ser que haya grabaciones de algunos de los cuentos en sus vidas. O que ya se hayan identificado con algún personaje de un cuento. Hay una autora, Paris, de apellido, pero no me acuerdo el nombre. Ahí era Lidia. Bueno, no me acuerdo el nombre, me acuerdo del apellido Paris. Que tiene varios libros que habla de qué personaje te compraste. Yo los tengo los libros, pero bueno, ahora me tengo que parar para ir a buscarlo. Está muy bueno, porque explica desde los cuentos de hadas cómo llegar a comprender nuestro inconsciente, ¿no? Bueno, no nos vamos a ir por las ramas. Por eso es muy importante ver la vida como una gran obra de teatro. Si ustedes ven la vida como una obra de teatro, la van a pasar mejor. Cada uno está viviendo un arquetipo favorito. Los personajes están interrelacionados en la red entre sí. Hay personajes que se atraen entre sí. Este juego de energías, el personaje con el que yo me identifico, se va a encontrar con otro que le dé sentido al personaje. O sea, si está la princesa, tiene que haber un príncipe, si no la princesa no tiene sentido.
¿Mm? Bien. A ver. Entonces, este teatro ha existido siempre y va a seguir existiendo, porque para vivir en esta dimensión, todos venimos dotados de una forma, de una imagen. En el momento que hay una imagen, aparece un personaje. Y como yo me creo ese personaje, yo le estoy insuflando vida todo el tiempo al personaje, como hizo Dios con Adán, que le insufló vida. No podemos evitar ni que exista el juego, ni podemos dejar de participar en el juego, con el personaje que sea. Lo único que yo puedo hacer es elegir un personaje que me haga agradable la obra de teatro, pero sabiendo que yo no soy el personaje. En otras palabras, dejar de identificarme con el personaje. Eso es lo que yo tengo que hacer. Esta es la llave para poder participar en el juego de la vida sin sufrir, sin creerme la obra de teatro, sin creerme que los personajes son de verdad, y así poder divertirme. Cuando yo tengo recursos ante una situación, se acaba la impotencia, se acaba el miedo, como el domador ante el león. Sé cómo actuar. Un actor que hace lo que tiene que hacer, pero no es responsable del guión, ni del desenlace, está actuando bajo la famosa ley de Dios. Si puedo ver la vida desde esta ventana grande, ver como Dios ve, la vida pierde el dramatismo. El gran teatro de la vida pasa a ser algo divertido, sorprendente. En la vida, como en el teatro, existe la vida y la muerte, la tragedia y la comedia. Puedo observar que también existen los péndulos extremos como la paz y la guerra, la bondad y la crueldad. Puedo ver cómo yo entro en un personaje, hago mi representación. Puedo observar los giros imprevistos de la vida, los culebrones, como si yo estuviera sentado en la butaca, viendo las películas. Alguien una vez dijo, pero si en lugar de cambiar la película, mejor salimos corriendo del cine. Salir del cine sería entrar en el ser. Desde el ser puedo verlo todo desde el amor, desde lo neutro. Mirar con infinita paciencia las películas que se suceden en el teatro de la imagen que es este mundo, sin sentirme indignado. Poder reírme y llorar en paz, con la dicha de que sabe que todo es un montaje, que estoy en el fascinante reino de las energías. Entonces, este es el juego de la atención. Vieron que hay un juego del don pirulero, no sé en otros países cómo será, acá tenemos el don pirulero. Cada cual atiende su juego, y hay uno, yo elijo tocar la guitarra, cuando el director toca mi instrumento yo tengo que hacer así, pero cuando el director deja de tocar yo tengo que tocar mi instrumento, si elegí la guitarra por ejemplo. Si no estoy atento, pierdo. De vez en cuando me voy a distraer, pero puedo salir del cine por un rato, ¿no? Entonces,
prestar atención, recordar. Cada vez que yo salgo del cine, estoy limpiando las memorias. Solo existe el ser, o sea, solo existes tú. Tú eres el ser, y es todo lo que existe. Y así, de esta manera, recordándome que somos el ser, y no este que creo ser. De este que creo ser me puedo reír, mi personaje. Del ser no me puedo reír nunca. Así es como podemos tomar conciencia de quién soy yo, como dijo el doctor Len. ¿Quién soy yo? Bueno, si no descubro quién soy yo, es que entonces nada va a cambiar. Bien, bueno, así que hoy me despido de ustedes, de este curso. Este sería el último encuentro. Y nos veremos ya en el próximos encuentros, que voy a ver si podemos empezar con todo esto de la teoría de Jacobo Grinberg, que está bastante como en boga hoy en día. Todos estamos interesados en aprender qué es esto de la sinergia, del campo neuronal, de la matriz, que estamos conectados y todo esto. Y bueno, espero que puedan visitar el curso y les interese